Venimos a pedirte, Señor, tu favor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Te pido, Padre, que tu gracia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora, Señor. No queremos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras opiniones. Hemos venido con un corazón dispuesto para lo que tú tienes para nosotros, Señor. Usa el vaso que tú has dispuesto, Señor, y dame el denuedo, la sabiduría, la humildad, Señor, pero aquí estamos todos ante ti esperando que tú nos des el alimento, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que por favor pongan una marca allí en Génesis capítulo 1. Vamos a continuar la serie que acabamos de iniciar, la serie llamada ¿Por qué Jesús? A manera de pregunta. ¿Por qué Jesús? ¿Verdad? Y para el tema de hoy voy a compartir un tema que se va a llamar la causa y el efecto del pecado. La causa y el efecto del pecado. Hay un chiste, ¿verdad?, que utilizan por ahí de una persona que fue al hospital porque se sentía mal y dice que cuando le tiraron la radiografía y vio su esqueleto, dijo, con razón me siento tan mal porque traigo la muerte adentro. Y aunque es un chiste, lo uso como un ejemplo, igualmente como a veces no podemos ver nuestro corazón, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos hasta incomodar al escuchar tanta predicación de pecado, pero es importante descubrir nuestro pecado. Es muy importante exponer lo que tenemos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y en esta serie que hemos iniciado, ¿verdad?, nos ayuda como cristianos a tener una realidad y la verdad de nuestro corazón. Si por ejemplo alguien tiene una condición física, vamos a decir una enfermedad, y esa enfermedad no se manifiesta, el Señor diseñó nuestro cuerpo para que el dolor sea la alerta de la enfermedad o de la condición que tenemos internamente. Entonces, si usted no le duele algo, nunca va a mirar esa parte de su cuerpo para sanar. Si usted no siente molestias o debilidad en su cuerpo, a veces hasta sentido de desmayarse, no vamos al médico. Entonces, la palabra de Dios nos es dada no para hacernos sentir que somos malos, sino para que podamos ver nuestra maldad a través del lente y el espejo de la palabra de Dios. En Génesis 1, 26 al 28, vamos a leer, fíjense lo que dice. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿verdad? O lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo. Si ustedes notan en esta parte del versículo, lo primero que Dios le dijo a Adán no fue un mandamiento, ¿verdad?, conforme al pecado o la maldad. Lo primero que le dijo, le dio la bendición. Y es donde el texto dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cada vez que miramos la obra creativa de Dios con el lente de adoración y reverencia, lo único que podemos hacer es postrarnos de frente al suelo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba camino a Upstate, lo que le llamamos el estado, la parte alta del estado de Nueva York. Yo recuerdo cuando iba llegando a mi trabajo en el otoño, ya terminando el verano, las hojas se ponen amarillas, naranjas y rojas. Y si algunos de ustedes viven fuera de la ciudad aquí, se dan cuenta de lo bonito que es eso. Sí, el que tiene casa tiene que barrer mucho, pero conforme a la naturaleza de cómo se ve todo eso, las montañas se ven increíblemente, con unos colores increíbles, no sé si usted lo ha visto. Pero cuando yo doblaba esa curva allí, llegando ya a mi trabajo, a las 8 de la mañana, el sol estaba saliendo e iluminaba a través de los árboles que se estaban secando. Y cuando el sol le daba a este árbol, cuando yo doblaba esa curva, pareciese como si las hojas fueran bombillos. Pero imagínense la gloria de ver eso, ¿verdad?, del Señor en esa creación. Y lo que yo acabo de explicar es una parte muy pequeña de todo lo que el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se deleitan en la creación? ¿Cuántos pueden, verdad, van a la playa y ven los peces, ven el agua, la arena, todo?
Y es increíble lo que Dios ha hecho. Romanos 1 dice que la creación misma da testimonio de la grandeza de Dios. Cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? La anatomía de nuestro cuerpo, el sistema, cómo el cuerpo funciona, cómo Dios lo hizo tan perfecto. Pero cuando nos ponemos los lentes, en este caso de reverencia y de adoración, podemos adorarlo. Pero cuando miramos el sufrimiento y el dolor que enfrentamos cada día bajo el lente de reclamo y queja ante Dios, entonces nuestra adoración y reverencia desfallecen ante su presencia. Y aquí estamos viendo, hermanos, dos extremos. Al mismo Dios que podemos engrandecer con nuestras palabras de adoración y bendición por su creación, increíblemente también por otro lado podemos muchas veces juzgar a Dios. ¿Y qué significa esto? En el momento que viene nuestro sufrimiento, nuestro dolor, cuando viene queja, viene una actitud de demanda al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me quitas eso? ¿Por qué no me ayudas aquí? Y tenemos esta deficiencia de ver a Dios, a veces el Dios más grande que abrió el mar en dos, pero cuando tenemos un problema, el Señor no es más grande que una mosca. Y esa condición de pecado, hermanos, que cada uno tenemos, es lo que produce ese lente, podemos decir bipolar o borroso, de ver a Dios como Dios es exactamente. Por lo natural, nuestra perspectiva de Dios ante las adversidades son de juicio contra Dios. A veces no nos damos cuenta, pero cuando hay una queja de algo, aunque sea difícil la prueba o el sufrimiento, nos estamos quejando contra Dios, ¿verdad? Surge una actitud como si fuéramos Dios mismo, ¿verdad? Preguntamos, Señor, ¿por qué no responde lo que te pido? ¿Por qué no actúas cuando tengo una necesidad si tú tienes el poder? Lo único que tienes que hacer es decir sí o no. ¿Por qué tanta gente pobre y tú, Señor, tienes el poder de hacerlos a lo mejor ricos, quitar su pobreza? ¿Por qué Dios no hace algo? Y nuestras quejas y reclamos ante Dios surgen, ¿verdad? Como si fuéramos juez. ¿Por qué surgen nuestras quejas, hermanos? A veces vemos las quejas nada más cuando decimos algo, pero el descontento, la inconformidad, el reclamo, la insatisfacción, el lamento de nuestro corazón son quejas ante Dios. Y aquí vemos el libro de Job, hermanos. El 90% de este libro está o consiste en quejas ante Dios. La primera parte del libro vemos como Job, ¿verdad?, está bien y Satanás viene. El fin del libro habla de que él reconoce y se arrepiente, pero en el centro del libro, el 90% de este capítulo, de este libro de los capítulos, habla de la queja de Job, ¿verdad? Vemos tres amigos que no lo confrontan, quizás por temor de hombres o gloria de hombre, pero Eliú, el joven, le dice a Job y a los amigos de Job, ustedes no lo han confrontado y no le han dicho la verdad. No le han dicho que lo que él está padeciendo no es porque él es justo y que no lo merece, sino porque Dios es soberano y sabe lo que está haciendo, ¿verdad?, en la vida de cada quien. Cuando nosotros nos quejamos, y eso es un ejemplo que podemos utilizar, aunque es raro, es una realidad. Hemos dicho anteriormente en enseñanzas que una información aliviana tu dolor. Por ejemplo, te puede doler algo en el cuerpo y tú puedes pensar que es cáncer o que se te va a dañar un brazo o algo así, y vas con una carga extra del dolor en sí. No sé si me estoy dando a entender. Luego llegamos al médico, el doctor te dice, no, simplemente dormiste mal y con una pastilla te calmas y se te va el dolor. Ahora, sí o no baja toda esa carga que teníamos en los hombros de dolor. Ahora, sigue doliendo, pero ya con una perspectiva diferente. Cuando estamos en una situación, ¿cuántos han ido al médico? No levanten las manos. Y a lo mejor están en emergencia, y emergencia parece ser que todo el mundo allí, ¿verdad?, es espíritu de tortuga. Y usted está con sus demandas porque a usted no lo han atendido. Y usted mira al lado y ve gente que está mucho peor que usted, tranquilo. Y usted dice, bueno, déjame calmarme porque aunque me duele mucho, no estoy como fulano, ¿verdad?, que está al lado mío. Bueno, ahí es donde viene, hermanos, la queja y decimos, tú porque no sabes lo que yo estoy pasando. Y nos centramos en el gran yo y olvidamos al Dios, hermanos, que tiene propósito en todo lo que hace, tiene propósito para el mundo y tiene el propósito principal para la iglesia. Los que no creen en Él, lógicamente, no son beneficiados del propósito, pero Dios tiene un plan y en todo Dios está obrando. ¿Cuántas quejas vemos, mis hermanos? Y así como Job, quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 38, a ver ejemplos. Luego que Job se quejó y diciendo, ¿por qué esto me está pasando a mí si yo soy un hombre bueno, justo, que amaba a mi esposa o que amo a mi esposa?
que me portaba bien con mis hijos, un hombre trabajador, y el mismo Dios dice esto. El Señor le dice a Satanás, ¿no te has fijado en Job, varón perfecto? Ahora, estas palabras de darle el mérito a Job, lo dijo Dios en un contexto comparativo. A lo que me refiero es, podemos decir, fulano es un buen hombre, lo hacemos en un contexto comparativo, pero comparativo de manera horizontal entre hombre y hombre, no entre el hombre y Dios. Entonces, horizontalmente Job podría ser un hombre muy moral y recto y etcétera. Hay gente así. Pero cuando volteamos la regla y la ponemos vertical y nos comparamos con Dios, hermanos, estamos muertos, dice Isaías. Y aquí, fíjense lo que responde el Señor a Job, mis hermanos. Verso 1 del capítulo 38. Dice, entonces respondió, acuérdense que estoy continuando luego de la queja de Job. Respondió Jehová, ¿a quién? A Job desde su torbellino y dijo. Y quiero que noten las preguntas del Señor a Job. Póngase en los zapatos de Job. Póngase como que usted es Job. Le pregunta el Señor en el verso 2, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, párate derecho, apriétate el cinturón, que te voy a preguntar yo a ti, le dice. Y tú me contestarás. Verso 4. Fíjense la pregunta, hermanos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, ¿cuántos trabajan construcción aquí? Ok, si su jefe le dice, ¿dónde tú estabas cuando estábamos poniendo el cimiento? Y tú le dices, ahí, ayudándote a poner el cemento. ¿Verdad? Ahí estaba, yo era el que estaba con la pala cuando se caía el cemento del camión o del volteo. Pero ¿qué le dice Job al Señor cuando le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo le estaba poniendo el cimiento a la tierra? ¿Qué le decimos? Dice el Señor, házmelo saber, si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Bueno, ustedes que trabajan en construcción se dan cuenta que tienen un plano. Y hay alguien que abre el plano, lo lee y las medidas tienen que ser aplicadas a la construcción. Pero el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿Quién ordenó sus medidas? Hermanos, el mundo, el Señor lo midió donde todo lo que está dentro cabe exactamente. Y usted nunca ha visto, ¿verdad? Gente diciendo, oh, no cabemos, tenemos que irnos a la luna. Usted no ha escuchado eso, sino aquí cabemos. Y Dios le pregunta a Job, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Esas enseñanzas, cuando usted enfrenta, por ejemplo, ateos, o le quieren poner la evolución o la ciencia por encima de la fe, esos son textos que nos ayudan a responder preguntas como gente que cree que el mundo anda moviéndose, ¿verdad? Y aquí el Señor utiliza esos ejemplos de que el Señor fundó la tierra, la diseñó, y la tierra no vino a existir, sino que el Señor creó la tierra. Y le hace estas preguntas de ciencia a Job. Y por eso le dice, si tienes inteligencia. Bueno, cuando vemos, no es el tema, claro, pero cuando vemos el argumento de ciencia, la ciencia te dice cómo funcionan las cosas, pero la palabra te dice quién las hace funcionar. Y ese es el completivo cuando Dios le pregunta a Job, tú tienes inteligencia, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, tú ni existías. Aquí, hermanos, es donde preguntamos, ¿de dónde viene la queja de Job? Ahora, es aquí donde vamos a ver el pecado en otra perspectiva, que a lo mejor usted ya la ha visto. Nosotros tendemos a ver el pecado como la obra. Nosotros robamos y decimos, wow, ¿verdad? Robé, soy ladrón. Si mentimos, decimos, wow, soy mentiroso. Y tendemos a nada más o únicamente ver el pecado cuando lo cometemos. Pregunto algo y no es para que digan amén. ¿Cuántos de nosotros vamos corriendo al Señor a pedir misericordia sin haber pecado? Y eso es para analizar nada más. ¿Cuántos corremos nada más sin haber pecado en el sentido de cometer el pecado? Señor, necesito tu misericordia, pero no hemos hecho nada. Ahora, ¿por qué no haríamos eso? Por el concepto que tenemos de que somos pecadores cuando pecamos. ¿Sí tiene sentido lo que pregunto? ¿Cuál es la queja de Job? La queja de Job no es porque le hace falta a Dios. La queja de Job es porque las cosas materiales se le fueron quitadas, se le quitó su familia y estaba sufriendo en su carne. Y aquí Job sí socialmente era un hombre recto, pero ante los ojos de Dios estaba muerto.
Y ahí es donde, hasta en el ángulo, vemos cómo la cruz completa todo, hermanos. Estoy claro aquí ejemplificando, no es que estoy diciendo que lo dice la Biblia, pero en lo horizontal, el hombre comparativamente, yo puedo ser mejor que usted y usted puede ser mejor que yo, pero ante Dios ningunos. Por eso el joven rico le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente un solo es bueno y no está en la tierra? Y la pregunta tiene que ver con que el que va al cielo tiene que ser ¿qué? Bueno. Y si solamente Dios es bueno, ¿quién va al cielo? Nadie, hermanos. Entonces ahí está el verso comparándolo con Job, que él pensaba que era justo, hermanos. En el capítulo 1 y 2, Satanás le dice algo a Dios, hermanos, y es donde somos probados. Este es el fundamento de la prueba de fe. Cuando usted quiera ver sus pruebas, este es el fundamento de la prueba de fe. ¿Cuáles son? De que Satanás le dice al Señor, Job te ama por lo que tú le das, porque lo cuidas, porque lo bendices. Y el Señor dice, ok, vamos a probarlo, vamos a probar su fe, no lo mates, quítale todo. ¿Por qué Dios permite eso en nosotros, hermanos? Para ver si de verdad le amamos. ¿Se imagina que usted le hagan una prueba en el matrimonio y diga, tu esposa o tu esposo te ama porque tú le das algo? Y tú dices, no, eso no es así, ¿verdad? Deja de darle a ver qué pasa. Bueno, nosotros comenzará la queja, ¿verdad? Ya no me quieres, porque ese es el amor humano. Pero aquí el Señor ve el corazón de Job y le dice a Satanás, vamos a probar. Vamos a ver si de verdad Job me ama a mí o me ama por lo que yo le doy. En esto es el fundamento de la fe cristiana, hermanos, que nosotros buscamos, amamos y anhelamos al Señor y no lo que el Señor nos da. Con el Señor vienen las cosas que Él nos permite tener, conforme a su plan y su gracia y soberanía. Entonces nuestra oración y búsqueda de Dios no debe ser lo material y las cosas terrenales o las que nos convienen, sino a Él como persona. Y aquí vemos que la queja de Job está centrada porque sus animales, ¿verdad? El fuego del cielo dice que los consumió, también sus hijos murieron y comenzó a tener una sarna en la piel que dice que se rascaba con un tiesto, que es como un tipo, como si fuera un aluminio. O sea, sí estaba sufriendo, y usted diría, pastor, pero cualquiera, sí, cualquiera. Exactamente es lo que nos dice Romanos, para que todo el mundo cierre la boca y diga, Jesucristo es el único. Exacto. El mismo Job se quejó. En el verso 1, perdón, el capítulo 1 del verso 20, disculpen, en el libro de Job, capítulo 1, verso 20, fíjense lo que dice Job. ¿Cuáles son las palabras luego que Job pierde todo, hermanos? Que pierde lo material, su familia, y comienza a sufrir en la carne. Fíjense lo que dice. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo luego? Y adoró. Ahora, esta parte nos habla de un hombre que sí amaba a Dios, ¿verdad? Y esto es, a veces tenemos conflictos con la Biblia cuando vemos a David, que dice un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? No entiendo. Mató a Urías y se le llevó la mujer y era un hombre que amaba a Dios. Lo que pasa es que nuestro amor siempre es imperfecto ante Dios. Y cada día ese amor es creciente, progresivo y vamos amándole más y muriendo más. Es un proceso. Pero vemos como aquí Job sí amaba a Dios. Pero vamos a notar que Job, hermanos, tenía un conocimiento de la persona de Dios un poquito desvirtualizado, un poquito... cuando digo poquito me refiero, conocía a Dios, pero había una parte de Dios que no conocía. Fíjense lo que dice, verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y qué dice? Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, pero dice algo importante luego, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos se sienten cuando se están en medio del sufrimiento que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Cuántos se han sentido así? ¿Yo solito? ¿Cuántos se sienten como que Dios no está en el asunto? Como dice el hermano Edwin, ¿verdad? Bueno, se nos olvida por nuestra manera de medir cómo Dios opera. Por ejemplo, cuando Jesús caminaba, ¿verdad?, sobre esta tierra, todo lo que Jesús sentía, hacía, buscaba hacer y todo su tiempo estaba encerrado en la voluntad de Dios. Y en la cruz Jesús dijo algo que eso que Él dijo hoy nos da a nosotros la, vamos a decir, la posibilidad o la oportunidad
de que Dios nunca nos abandone a menos que nosotros lo abandonemos a Él. ¿Cuál es? Cuando Él dijo, Padre, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la letra, verdad, que Él lo dice? ¿Quién se acuerda? Lama Sabactani. Esas palabras, Dios mío, ¿por qué, verdad? Ahora, ¿por qué el Señor siempre le llamaba Padre y en este momento le llamó Dios? Cuando la Biblia habla de Dios, hermanos, Dios es Dios de todo, de los demonios, de Satanás, del mundo, de los perdidos y de los salvados. Pero el Señor y Padre no es Padre de todo el mundo. Esa es la diferencia. Y vemos el Antiguo Testamento como el Dios de juicio y podemos ver en el Nuevo Testamento como el Dios de amor, como uno. Justicia y misericordia en uno aplicado. Y aquí vemos a Job discerniendo al Señor con los lentes de lo terrenal. Perdí mi familia, perdí mis cosas, no me siento bien, ¿por qué me está pasando esto? En Job 42 responde al Señor Job. Si usted se pone en los zapatos de Job, hermanos, ¿cómo usted se sentiría? Usted perder los seres queridos más cercanos suyos, perder todo lo que tiene, si tiene mucho o poco, y tener una enfermedad, hermanos, que cae en cama, que no puede estar ni con la gente. Imagínense el extremo del sufrimiento. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo y paradigma de sufrimiento. Como lo que Él sufrió, no sufriremos ninguno de nosotros. Y lo primero que surge en nuestro corazón es tribulación de espíritu. El corazón desfallece, se va el ánimo, se va la esperanza, no queremos hacer nada. La mente pierde su coherencia porque nos olvidamos de Dios. ¿Qué pasó con esa imagen que tenemos del Dios creador que abrió el mar en dos? En el momento de la prueba como que se olvida. De momento esto es como si fueran dos dioses, pero es el mismo Dios. Y dice el Señor que en Él no hay sombra de qué. O sea, Él no cambia, es el mismo Dios. Y en Job 42:1, fíjense cómo Job contesta a esto. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, ¿qué quiere decir Job con esto? Que Dios ha visto lo más profundo de su condición y también sus pensamientos y sentimientos. El verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Si yo fuera Dios le digo, eso lo dije yo. Ahora, ¿por qué Job lo cita? Porque está afirmando las palabras del Señor. Está diciendo, lo que tú dices es verdad, Señor. Yo estoy mal. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no, ¿qué dice? Lo que no entendía. Por eso estudiamos la palabra para recibir el entendimiento y reposicionar nuestra actitud ante Dios. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, el Job del inicio del libro, sabemos que conoce a Dios, lo que hacía era por Dios. ¿Cuántos saben que podemos tener un conocimiento de Dios limitado? ¿Cuántos saben que vamos creciendo en el conocimiento de Dios? Y Job conocía a Dios, pero en este caso el verso 4 dice, oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. 5 dice, verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miren, podemos tener un conocimiento intelectual de Dios, pero un conocimiento relacional es diferente. Usted puede conocer celebridades, gente por foto o por referencia, pero convivir con alguien, hermanos, usted conoce las altas y las bajas, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, todo, porque está relacionado. Y cuando alguien en el mundo te plante un pensamiento falso bíblico, no vas a decir la Biblia dice, ustedes van a decir, o debemos decir, yo sé que mi Dios no es así. Claro, la Biblia nos afirma, pero personalmente yo sé porque yo he caminado con Dios. Es como que usted tenga un amigo fiel, honesto, un hombre moralmente recto, y yo le diga, ese hombre es un ladrón, y usted diga, no, estás hablando del hombre equivocado. Ese hombre no es así. Pero alguien puede decir eso, alguien que ha convivido con esa persona. Y Job conocía a Dios de una manera distante, pero cuando el Señor le revela todo esto, fíjense cómo termina el verso 6. Por tanto, fíjense lo que hace el conocimiento de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué sucedió, mis amados? La posición altiva de Job, de que él era un hombre justo y de quejas, reclamo, el Señor, al manifestar su presencia, llevó a Job a su posición, y lo pongo de esta manera, no fue que Job, volvió a un lugar que él no estaba, él era caído, estaba muerto. Lo único que se había levantado había sido su mente, y veía a Dios de una manera
¿verdad? ¿Por qué Dios tirano? A veces podemos ver a un Dios como tirano. ¿Por qué Dios me quitó mi familia? ¿Por qué me quitó lo mío? Y desvirtualizamos al Señor. Job le dice, yo hablaba lo que no entendía y hablaba lo que no comprendía. Cuando hablamos de pecado, generalmente, hermanos, pensamos en el hecho y no en la condición. Pensamos que el que mató 15 y el que hizo una mentira blanca, aquel es más malo. Y no miramos que no se trata del hecho, se trata de la condición, según Jesús nos dice. No es pecador el que peca, sino peca el que es pecador. Si una persona trama entrarse al banco a robar y hace un plano con un lápiz, un papel, dice, me voy a meter por aquí, voy a agarrar la bóveda y voy a llevarme $10,000. Pero de repente dice, ay, no voy a hacer eso. Pregunto, ¿es ladrón o no? Aunque no robe. Así Jesús mide nuestras obras. Aunque no lo haga, ya es contado como ladrón. En el momento que usted codicia, usted no se mueve. Usted mira y codicia y nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y aquí vemos que la causa del pecado, de la maldad, es el pecador y el efecto del pecador es el pecado. Entonces, la Biblia se encarga de cada día, hermanos, llevarnos a nuestra realidad de muertos, sin Cristo, claro. Si tenemos vida, ¿es gracias a quién? A Él. En Mateo 5, si me quieren acompañar, verso 27, fíjense cómo lo describe Jesús. Job tenía un mal concepto de su justicia. ¿Qué duele más, hermanos? ¿Que alguien le ofenda merecidamente o inmerecidamente? En otras palabras, si alguien le ofendió sin usted hacer nada, o si alguien le ofende porque usted lo provocó, ¿cuál duele más? Bueno, la actitud de Job era que él no había hecho nada malo. Y eso iba a producir una actitud de reclamo, de que, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el único que podría decir eso, sufrió, hermanos, era Cristo. Jesús podría decir, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y no lo hizo, le preguntó al Padre por qué lo dejó, pero la pregunta nos deja un mensaje a nosotros, de que Jesús estaba vamos a decir, la única queja de Jesús, ¿verdad? Fue, Padre, no me dejes. La queja de Job, Señor, me quitaste lo mío. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el pecado en nosotros, hermanos, originalmente lo que hace es quitarnos la mirada de Dios. Eso es lo primero que hace. Fíjense cómo Jesús lo pone, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que decían en el Antiguo Testamento. Si algún hombre de manera física y presente tiene un roce de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Presente, con una mujer que no es su esposa o con una que no está casado, o es fornicación o es adulterio. Y aquí ellos dicen, sí, claro, sí, sabemos que la Biblia dice eso. Y están de acuerdo con Jesús. Y Jesús dice, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, dice, la palabra incluso lo ayuda, dice ya. O sea, ni siquiera ha hecho nada. Dice, ya adulteró. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos, cuando Jesús dice eso? ¿No mirar a las mujeres para no adulterar? ¿No mirar el dinero para no codiciar? ¿Se trata de prácticas para matar el deseo? ¿Vino Cristo a cambiar nuestro mal comportamiento en buen comportamiento, o Cristo vino a dar vida a los muertos? Entonces, fíjese que cuando Cristo sana nuestro corazón, no solamente te da la fuerza de no mirar a una mujer para codiciar, entiéndase mujer y hombre, sino que te da la pureza para mirarla con los ojos que Dios mira. Esa es la diferencia, mis hermanos. Yo puedo vivir como un monje y no mirar ninguna mujer, me encierro en una cueva y ya. Pero sabemos que los deseos del pecado allí están conmigo. Y cuando un monje dice, me voy del mundo, y mira atrás, no sabe que el mundo lo lleva en el corazón, mis hermanos. Cuando vemos las noticias, cuando vemos las guerras, tendemos a apuntar hacia afuera. Hace poco mi esposa y yo, creo que hace 2 días, veíamos una noticia de un padre de familia que mató sus 2 hijas, una más o menos de 3 y la otra de 5, y la esposa embarazada, a los 4 mató. Ahora, eso no es lo peor de la historia. Lo peor es que él en la noche la montó en su camioneta, la tiró por un desierto y en un depósito de químicos que él trabajaba, creo que allí, si no me equivoco. Esto pasó el año pasado, hermanos, en Colorado. Y en la mañana se levantó a trabajar. Y usted diría, ¿cómo es posible? Diríamos, ¿verdad? ¿Cómo alguien haría eso? Y por tener los lentes de Job, nos equivocamos, lo que sucedía a los fariseos. Gracias a Dios que yo no soy así. Ahora,
como siempre digo, no lo haríamos, pero somos capaces, hermanos. Este hombre, si usted le pregunta una semana antes, hasta te mete preso. Si tú le preguntas, ¿te atreverías a matar a tu hija? Te diría que no. Él no planificó esto de una manera de 1 año, 3 años. Fue una situación que lo conllevó a eso, pero su corazón, hermanos, lo llevó a eso. Por causas egoístas, tenía un amante. Y en la mañana llega el policía con la cámara en el pecho y lo está grabando en todo tiempo. Y el hombre sigue mintiendo, aunque se ve sus nervios, porque es obvio. Yo le decía a mi esposa que alguien enseñaba de que el cerebro no está diseñado para mentir. Cuando tú mientes, el cerebro te dice, algo anda mal, y tú comienzas a, ay, y la gente dice, está nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Porque estás mintiendo. Y actúas diferente porque las alertas comienzan, el cerebro dice, no, eso no es verdad. Dios no nos diseñó para pecar. Y este hombre se notaba, el policía le hablaba y él miraba, y sí, y bajaba o sea, nosotros no somos investigadores privados, pero se notaba la culpa. Y el vecino lo grabó, no a él, sino sus cámaras de seguridad, grabaron una partecita cuando él montaba en la noche la carga, no se veía que era su familia, pero era una evidencia. Luego lo ponen en las cámaras de televisión y dice él, mi amor, regresa a casa, te estoy esperando, fríamente, mis hermanos. Ahora, repito, mis amados, con respeto, porque soy humano como usted, eso somos nosotros, hermanos. Miren, a veces vemos películas de terror, el cual no las recomiendo, pero algunos lo hacen, pero conforme a su convicción, claro, cada quien sabe lo que hace. La peor película de terror que vemos la cuenta Jesús, hermanos, y es lo que va a suceder en la tribulación aquí. Dice que los hombres del miedo caerán de rodillas. Eso es lo que viene. Nosotros no queremos pasar por nada de eso, pero mientras estamos aquí tenemos que vivir reconociendo que la capacidad, hermanos, que este hombre que hizo esto a su familia, la tenemos. Somos capaces. ¿Por qué? Por condición. Quizás no lo haríamos, pero ahí está la condición. Y usted a lo mejor le choca a mí me choca, hermanos, yo amo a mi esposa. Si usted se siente ofendido por el ejemplo, yo también, yo tengo una esposa donde pienso lo mismo y digo, wow, Señor, o sea, qué fuertes somos, o sea, qué fuerte es el pecado en nosotros. Y por eso es que no vemos el hecho para descubrir lo que dentro del hombre hay, sino que todos estamos en la misma condición. Pensamos que lo que tenemos que hacer es practicar, y voy a explicar eso para no confundirlos. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que el que mira a una mujer y la codicia adulteró, ahora tenemos que no mirar. Y sí, prácticamente no miremos para matar el pecado, pero no es eso, esa práctica no es la que nos cambia. Esa práctica lo que le deja saber a Dios es que tú no quieres eso en tu vida y Él te lo quita. La práctica de la justicia, Dios te hace justo. ¿Están aquí? Porque de lo contrario Jesús no hubiese dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, que significa los que no tienen la capacidad de hacer bien. El pecado que mora en nosotros no puede ser erradicado por simples prácticas, hermanos, ni disciplina. Es necesaria la disciplina, pero confiando en Jesús. Él es el que transforma el corazón. Si el pecado nos hizo paralíticos espirituales, ¿qué nos dice que nuestra parálisis nos va a ayudar a erradicar el pecado, hermanos? Es como intentar levantar un avión de 200 pasajeros con un hilo de tela de araña. Inténtelo, y cuando usted lo logre me avisa. Es como querer llenar una cisterna de 1000 galones con una taza de café, mientras la cisterna tiene una grieta de 3000 galones por segundo botando el agua. Cuando usted llene una cisterna así, me avisa también. Ese es el ejemplo muy pequeño para nuestra capacidad de cumplir lo que Dios nos ordena. Nuestra capacidad de pecado, mis amados, es posible y capaz de ver a Hitler como un aprendiz de holocaustos, pero también nos inhabilita de cumplir el pecado más pequeño del Señor nos ordena. Ese es el pecado, mis hermanos, y por esa razón en esta iglesia estamos comprometidos con tratar con el pecado, y es el tema central casi de todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque mientras haya pecado no hay Dios, y me refiero, Dios no puede tener comunión con el pecado y nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos en Génesis 2:15. Génesis 2, versículo 15. El pecado es tan engañoso que a veces nos aliamos a él para defender nuestra causa, ofendiendo a nuestro prójimo. Eso hace el pecado. En este verso que vamos a leer lo voy a usar como referencias.
Ese mismo pecado que estoy hablando, hermanos, es el mismo que produce insatisfacción, dudas, enojo, ¿verdad? Sed, incomodidad, todo lo malo lo produce el pecado. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y nosotros a veces nos molesta que nos hable de aquellas cosas que Dios nos quiere sanar. Fíjense lo que dice el verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? Ahora, es importante esta palabra, en el huerto de Edén es la misma palabra paraíso. El ladrón en la cruz, ¿se acuerdan que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Y Jesús dijo, desde hoy estarás en el paraíso conmigo. La palabra Edén y paraíso habla de una región fuera del mundo o aparte del mundo, que es la parte espiritual. Nosotros cuando vemos la historia de Adán, dice la palabra que lo vamos a leer, fue sacado de la región espiritual. ¿Se acuerdan de Pedro en la transfiguración? Que dijo Pedro, ¿verdad? Señor, vamos a quedarnos aquí. Se siente perfecto, en paz aquí. Bueno, ese pedacito de tiempo que él experimentó es el Edén que experimentaremos por la eternidad en Cristo. Entonces Edén habla de la presencia de Dios en sentido general. Pero dice que lo puso allí, ayúdenme, ¿para qué? Para que lo labrara. ¿Qué significa eso? ¿Que en el cielo vamos a estar en un cheilón viendo televisión comiendo palomitas de maíz? ¿O vamos a trabajar? ¿Qué dice ahí? Ahora, el problema del trabajo no es el trabajo, es lo que produce el trabajo por el pecado. Dice que luego del pecado, el trabajo te producirá cardos y espinos, etcétera. O sea, lo que duele del trabajo es la incomodidad del pecado, el dolor del pecado, el engaño del hombre, etcétera. Pero trabajar es bueno. Jesús dice, mi Padre hasta hoy, ¿qué? Trabaja. Hasta los domingos, ¿verdad? Dice, para que lo labrara, y luego otra palabra importante, y lo guardase. La palabra guardar, quiero que noten esto, tiene el sentido espiritual como el Señor guardaba a Job. Satanás le dijo, quítale el cerco, quítale la protección que le tienes para yo poder entrar. Esa es la idea de la palabra guardar aquí. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué buscaba este fruto prohibido dentro del huerto de Edén, el cual es un lugar perfecto? El fruto representaba algo, representaba la maldad en Satanás. ¿Por qué Dios no escondió esto? Porque Dios estaría manipulando la voluntad de Adán y Eva. Y el Señor los creó para que ellos escogieran a Dios. ¿Sí entienden el ejemplo? Y muchas veces pensamos en esto. No sé si a usted le ha llegado a la mente, ¿por qué yo tengo que pagar los pecados de Adán? ¿Qué culpa tengo yo si yo no fui yo que pequé? Vamos a pensar en eso. Bueno, usted estaría diciendo que el Señor tendría que matar a Adán por su pecado y comenzar de nuevo. Ahora le voy a decir algo, voy a mencionar algunos de los que conozco aquí, ¿verdad? Bueno, los conozco a todos, pero a los que alcanzo. Milton, Julio, Armando, Antonio, José, Edwin, Gamaliel, yo, cualquiera que hubiese sido el Adán, hubiésemos cometido el mismo pecado. De igual manera. Y usted diría, ¿por qué? Por la razón de que tenían dos opciones y el Señor sabía que ellos se iban a ir de casa. ¿Cuántos han nacido en cuna cristiana? Levante su mano. ¿Cuántos nacieron, verdad? Ahora, ¿sí se apartó por un tiempo? Bueno, esto no sucede 100%, pero es casi lo típico. El que nace en familia cristiana, de momento sale, porque naturalmente su fe es familiar y cultural y no en convicción. Entonces siempre está el deseo de decir, oye, yo no he experimentado. Entonces es una tendencia humana experimentar lo diferente, lo contrario, es natural, no es pecado eso, pero Dios sabía que iban a cometer el pecado. ¿En qué sentido? En que habían dos opciones y le puso delante la opción de escoger a Dios como su único padre o escoger a Satanás en este caso, por duro que suene. Y Adán y Eva escogieron a Satanás porque le obedecieron a él, no obedecieron a Dios. Por ejemplo, cuando vemos estos ejemplos que traen tanta controversia a nuestra mente, Dios, cuando decimos Dios de sabiduría, nos damos cuenta que Dios, de la manera que Él lo hizo, fue la mejor manera. Pero ahora, aparte de la maldad, tenemos la oportunidad, hermanos, de volver al Padre. Y todo el ser humano tiene la oportunidad de esto, hermanos. El que quieran o no,
eso es otra cosa aparte de Dios. Pero el camino está abierto para todos. ¿Usted cree eso? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no algunos, todos. O sea, ahora Dios nos, vamos a decir, nos está conquistando por medio de lo que hizo en la cruz, por usar un ejemplo, para que al ver su amor, escojamos si queremos lo que le preguntó Josué al pueblo. Ustedes escojan a quién quiere servir. Siempre la palabra aparece, escojan ustedes escojan. Señor dijo, yo pongo delante la vida y la muerte, escoge. Escoger, hermanos, nos da la libertad de tener, hermanos, la opción de elegir. Si a mí mi abuelo me hubiese escogido a mi esposa, yo hubiese vivido infeliz. Pero yo escogí a mi esposa. Esa es la diferencia. Entonces, hay culturas que te imponen las cosas. Hay culturas que te obligan a hacer cosas. Y cuando se violenta nuestra voluntad, no es amor, es tiranía, es régimen. Y a nadie le gusta vivir en régimen. ¿Cuántos de los que están aquí se han molestado con gente que le quisieron meter el evangelio a la mala? Levante su mano. Yo creo que a todos nos pasó. Alguien quería obligarte al evangelio. Pero el evangelio es un mensaje que tú escuchas y tú decides, igual yo. Entonces Dios le dio la capacidad a Adán de escoger a qué Dios quiere servir. Y por esa razón lo vemos en los ángeles. Tenían la capacidad de escoger. Un grupo escogió a Dios, otro decidió no. Ahora, cuando vemos el pecado, mis amados, es el efecto de dejar al Padre. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense lo que dice el 16. Exactamente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Dónde se encuentra la muerte espiritual en este caso? Se encuentra, pregunto número 1, cuando Eva tomó el fruto y se lo comió. Al momento que se lo comió, allí se desconectaron de Dios. ¿O se encontró en el momento que decidieron hacerlo? ¿Quién me ayuda? Cuando decidieron. Ahora, ¿cuántos han tenido problema con 2 Corintios 10 que dice, llevad cautivo toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta? ¿A quién se le hace difícil entender eso? Obediencia perfecta, pero usted inmediatamente dice, nadie es perfecto. La palabra perfecto significa, aparece la palabra completo, lleno, ¿verdad? Cuando usted toma una decisión, usted tiene múltiples pensamientos, ¿verdad? En su cabeza. Y de repente usted dice, ok, ¿de qué tipo de helado quiero? ¿Chocolate, fresa, vainilla o de mango? Cuando usted es atraído por el de mango, falta una cosa que hacer. ¿Cuál es esa? Decidir. A usted le gusta el de mango, pero tiene que decidir. Cuando a usted le gusta y decide, esos dos es lo que significa perfecta obediencia. O sea, perfecta decisión o decisión completada. Vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, en el momento que Adán o Eva, en este caso, decidieron aquí, ¿se acuerdan cuando le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya? ¿Por qué le dijo así? ¿Porque se lo ordenó? No, porque ya estaba presto. Ya había decidido en su corazón, nadie lo iba a voltear. El hijo pródigo, cuando le dijo al padre, me voy, nadie lo iba a detener. Adán decidió y Eva desobedecer a Dios. Usted y yo se nos da la oportunidad de obedecer la palabra de Dios, obedecer las cosas de este mundo. Es nuestra decisión. ¿Sí están entendiendo? Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, de algo muy importante. Cuando un padre le dice a su hijo, no te acerques a la orilla del balcón o del techo de la casa, ¿usted piensa que el padre es tirano? ¿Usted cree que es como un régimen las órdenes de mi casa? ¿O se lo está diciendo por amor de que no se caiga del techo? Cuando el Señor le dice a Adán, no comas de este árbol porque vas a morir, es el consejo que yo recuerdo a mi abuelo. A veces yo odiaba a mi abuelo porque lo veía con los lentes de que yo quería hacer lo que yo quería hacer. Pero luego que soy adulto, reconozco que mi abuelo me demostró amor sin caricias, mis hermanos, sin darme cariño, en cómo me crió. Y hay veces que pensamos que eso es muy duro, prohibirle a los niños hacer algo. Y nos damos cuenta, hermanos, que aquí hay dos barreras que brincar. La primera barrera es la decisión. Adán pecó en el momento que decidió. Y luego el hecho. El niño pierde su vida en el momento que decide desobedecer al papá. El efecto de eso es la caída. ¿Sí entienden? Entonces aquí la vida del muchacho se encuentra salvo, es en la confianza del padre, en confiar que el papá
le dice, no te acerques a la orilla, pero ¿cuál es la atracción, mis amados? Por lo menos pararse a mirar. ¿Cuántos tienen problemas de atracción en las orillas? Hay un pastor que le da miedo por la atracción a pararse en la orilla. ¿Y la curiosidad a quién mató? ¿Al ñato? Digo, al gato. Dice el verso 17, hermanos, que Dios le dijo, el día que comas del árbol, morirás. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Le explicó algo físico, no solamente a Adán, sino a toda la raza, de que la desobediencia a Dios es lo que nos desconecta de Él, y la desconexión de Dios es lo que nos mata, y esa muerte es la que nos hace incapaz de vivir en gozo, paz, y vivir en el amor agape del Señor. Cuando el hijo pródigo decidió irse de la casa del padre, el padre no lo detuvo. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Qué perdió el hijo pródigo al salir? Sumisión, provisión y cuidado. Sumisión, provisión y cuidado. Vamos a ver eso en lo espiritual. Adán perdió la sumisión y obediencia ante Dios. Consecuencia, la provisión del Espíritu de Dios en Adán la perdió. Y el cuidado, el cerco, también lo perdió. Esa palabra, si usted nota, lo puso en el huerto para que lo labrare y lo guardase. La vamos a ver de esta manera, lo voy a explicar en un momento. La herencia que el padre le dio al hijo pródigo era limitada. ¿Sí pueden conectar la historia? Era algo, aunque era mucho, podría ser, pero era limitada en el sentido que un día se iba a acabar. Esa herencia representa la vida de nosotros. Jesús está parabolizando de cuando el hombre deja a Dios. Esa es la idea. Entonces, la parábola representa la herencia, es la vida. Dame mi herencia, nosotros decimos, yo quiero vivir como yo quiero. Esa es la idea del hijo pródigo. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a leer en un momento. La herencia representa la vida. Así como el padre no le prohibió al hijo irse de la casa, de igual modo Dios no mató a Adán instantáneamente en el Edén. En Lucas 15, hermanos, vamos a ver cómo sabemos que esa herencia representa la vida en la historia. ¿Cuántos de nosotros, y todavía nos molesta que nos digan cómo vivir? Bueno, no hay que decir amén a eso, es una batalla diaria. Pero Adán, eso fue lo que le dijo al Señor, yo quiero hacer lo que yo quiero. Eva también. ¿Qué usted cree que significa cuando Satanás le dice a Eva, el día que comas de este fruto serás igual que quién? Que Dios. ¿A Dios quién le da órdenes? Nadie, mis hermanos. Ese es el problema. En Lucas 15:32, ¿qué dice? Aquí es el contexto, antes de leer, disculpen, para tener un contexto. El hijo pródigo vuelve a la casa, el hermano mayor se enojó porque mataron el becerro para el hijo pródigo, el menor, y aquí viene el reclamo y luego el papá le dice en el verso 32, dice, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ayúdenme, ¿por qué razón se utiliza la palabra aquí muerto? Si usted se va de la casa de sus familiares, su papá no le va a decir, no, para mí se murió. Es un dicho, pero no está refiriéndose a que no existe la persona. Jesús está utilizando la palabra muerto porque lo está conectando a cuando el hombre fue destituido de la gloria del Padre. Dice, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos. El Padre le llamó muerto por cuanto se había ido de la casa. Y así es como nosotros recibimos la muerte espiritual, el día que nos fuimos de la presencia de Dios. Por ejemplo, vamos a volver a Génesis. Vamos a ver otro ejemplo. En Génesis 2:15, si usted tiene Biblia de papel, abra Génesis 2:15 y mantenga una marca en el 3:23. Estos versos se parecen, tienen similitudes, pero no son iguales en el sentido de lo que ocurre. Y en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿qué dice luego? Y lo puso en el huerto, ¿dónde? De Edén, para que lo labrara y lo guardase. En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí hay dos territorios o regiones, vamos a decir. ¿Sí lo pueden notar? El huerto de Edén y el huerto o el jardín de la tierra, podemos decir, lo que hoy vemos como agricultura. Pero en una, Dios lo pone en el huerto y en otra lo saca. Si nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Quién pidió nacer en la familia que hemos nacido? ¿Quién pidió su nombre, su apellido?
en la condición que usted vive, lo que le dieron de comer, su cultura, su país. Nadie pidió eso. Todo fue don de Dios, una gracia dada por Dios. El hijo pródigo le pide la herencia al padre, pero no era por merecimiento. Era algo tradicional y también la ley dejaba la herencia y no era a él que le tocaba, era el mayor. Pero Jesús usa este ejemplo hablando de que el Señor le dice, vete, deja que se lleve su vida consigo. Y nos damos cuenta que cuando dice y lo guardase, Adán tenía, mis amados, la responsabilidad de guardar el huerto para que Satanás no entrase. ¿Cuál era la llave, mis amados? ¿Quién me ayuda? La obediencia. Y asimismo en nuestras casas, en nuestras vidas, nuestro corazón, la llave es la obediencia. Por eso le dice a Pedro, a ti te daré la llave y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. La llave es la palabra y el espíritu, la obediencia. Y aquí nos damos cuenta que Adán le abrió la puerta ¿a quién? A Satanás. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo, hermanos. La desobediencia de Adán implicaba escoger entre ambos dioses. O Dios, creador todopoderoso, o la voz de la serpiente. Él escogió. Y el resultado de eso, así cuando escogieron rey, le dijeron, no me quieren como rey. Y le dice, deja que cojan rey, pero diles lo que esos reyes van a hacer. No querían a Dios. Job se estaba quejando, no era porque le faltaba a Dios, le faltaba algo terrenal. Y ese pecado produce en nosotros, hermanos, apegarnos a las cosas materiales, terrenales y pasajeras. Y es el primer pecado que ofende a Dios, es que no lo queremos a Él. Y podemos cantar a su nombre gloria, Señor, te amamos, pero el pecado que tenemos como condición es que no lo queremos a Él. El pecado de Adán, transmitido de parte de Satanás. ¿Cuál es la solución del pecado, mis hermanos? Bueno, la transgresión de la ley fue una de las cosas que provocó el pecado. Cuando hablamos de romper la ley, por alguna razón nuestra mente se va a irnos en la luz roja, ofender a un policía, robar, matar, etc. Pero ley, en todo el sentido creativo, Dios le atribuyó leyes a todas las cosas. Si yo le digo, ¿para qué sirve un vaso de agua fresca? Usted me diría, para quitarme la sed. Imagínese que usted ve el vaso y usted dice, el agua está limpia y fresca. Cuando usted se bebe el agua, usted siente que tragó arena, ¿verdad? Usted no diría, wow, parece que se rompieron las leyes naturales del Señor. Es imposible eso. Ahora, cuando usted ve los milagros de Dios, el único que puede alterar la física, lo que me refiero es a la ley natural, es Dios. Por lógica, el mar no se puede abrir en dos. Solo Dios puede hacer eso. Él es el creador y diseñador de la creación. Por lógica, un hombre que nace ciego no puede ser restaurado a menos que le den ojos nuevos. Por lógica, un paralítico no recupera su movimiento en su cuerpo. Los milagros apuntaban a que solo Dios hacía eso. Y Jesús era que estaba haciendo los milagros. Y cuando vemos aquí romper la ley, transgredir la ley, no solamente estamos en sí ofendiendo a Dios, el cual es el primero, sino que estamos rompiendo las leyes, el cual ofenden a nuestro prójimo. Si usted tira una goma de mascar en el suelo, usted no solamente está haciendo que la ciudad gaste más dinero, un pajarito se lo traga y se muere, estaban diciendo eso en la noticia, o alguien, una jovencita que va a su promo, fiesta, pise con su zapatito nuevo y se le daña el vestido, etc. O sea, es un ejemplo simple, pero fíjense que algo tan simple afecta a tanta gente. Mi pecado afecta a mi prójimo, no importa que lo haga escondido. ¿Estamos aquí? Entonces, la primera parte que hay que tratar es con la transgresión de la ley. Lo segundo es, fuimos separados de la ley, del Señor por el pecado. Separación de Dios. Y lo tercero, muerte espiritual. Imagínense esto. La separación de Dios puso al hombre en deuda. La separación de Dios le dio parálisis al hombre ante Dios. Dios se nos para enfrente y nos dice, tenemos que arreglar cuenta, y tú ahí. Ahora le estoy personificando la idea para que entendamos cómo podemos agradar a Dios. Fíjense aquí, hermanos, se necesita alguien que pague la deuda, alguien que nos lleve a Dios y alguien que nos dé vida eterna. ¿Quién puede pagar nuestra deuda, amados? Si pregunto. Bueno, vamos a ver 10 puntos. Tiene que ser alguien que no le deba nada a Dios.
¿verdad? Alguien que esté sin deudas ante Dios. Tiene que ser alguien sin pecado. Alguien con la vida de Dios misma. Alguien divino para sacarnos de este mundo de muerte. Pero a la vez tiene que ser hombre para poder entrar aquí, porque ¿cómo nos va a sacar? Uno que no sea descendiente de Adán, porque en el momento que nacemos de Adán somos deudores. Alguien que pague con su vida para saldar la deuda, pero que a la vez resucite para que nos lleve al Padre. Alguien que nos modele cómo agradar a Dios. Alguien que nos dé el poder, la sabiduría y el amor de Dios. ¿A quién se parece esta lista? Jesús. Es el único que nos puede salvar de esto, mis hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que mientras asimilamos lo que hemos recibido, Señor, podamos ser sinceros, honestos ante ti, Señor, y darnos cuenta, Señor, nuestra condición ante ti, Padre. Este estudio nos ayuda un poco más a entender lo que pasó en la cruz. A entender que no importa lo que yo hago y parezca bueno, Señor. Tú no miras eso, Señor. Tú miras a Jesús. Si hoy tenemos la capacidad de obrar bien, tu palabra dice que lo hagamos en gracia, porque lo que hemos recibido de gracia debe ser dado de gracia. Cuando hacemos algo bueno no te reclamamos porque tú hiciste las obras en nosotros. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor, y que tu Espíritu nos recuerde, así como Isaías quizás tenía una actitud diferente antes del capítulo 6, pero una vez vio la perfección en Dios, dice, soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Perdónanos si en actitudes hemos creído que somos mejor o más. Perdónanos, Señor, si hemos caminado con una actitud de superioridad porque a lo mejor hemos hecho algunas cosas buenas y a lo mejor las personas que nos conocen no tienen nada que decir de nosotros, pero tú tienes una lista larga, Señor. Una lista infinita de nuestra condición de pecado y Jesús la borró, Señor. Y si hoy soy perfecto es gracias a Él. Si hoy puedo amar es gracias a Él. Si hoy puedo volver a ti, Señor, es gracias a Jesús. Ayúdanos, Señor, y organiza nuestro desorden, Señor, de sufrir nada más cuando perdemos algo, incluso a alguien, aunque es difícil, de entender que tú eres más importante, Señor. Hay veces que tú nos pides nuestro Isaac, el cual tanto amamos para probar nuestro corazón, pero nuestra capacidad no nos ayuda, Señor, no nos permite dártelo a menos que tú provees algo. Y por eso te decimos, Jehová Jireh, porque tú eres quien provee, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.